Damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan por este medio y que están siguiendo las lecciones de Escuela Sabática. Y para hoy tenemos el sábado 15 de abril del 2017 ante el gobernador romano, y para ello nos acompaña el hermano Reinaldo Porras. Pero antes vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, queremos ante ti presentar nuestras vidas para que seas tú dirigiéndonos y utilizándonos como instrumentos de salvación. Que bendigas a todos los oyentes y a cada uno hagas una obra de transformación en nuestras vidas, y esta lección sea una lección práctica para cada uno de nosotros. Quédate en nuestro medio y con cada uno de los oyentes, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Bien, ahora sí, hermano Reinaldo, queremos que tú nos digas o nos cuentes un poco el contexto en el cual se desarrolla esta lección. No quiero pasar por alto recordar que estamos en una semana llamada Semana Santa. Y es oportuno que hablemos de esta temática justamente por eso. Antes de empezar la lección, es necesario que nos remitamos a algunas lecciones que ya hemos pasado, ya hemos escuchado, y se trata de cómo ha empezado aquel proceso que le hicieron al Señor Jesús. Recordemos que Él fue detenido una vez que fue vendido por Judas, y la lección 12 ya nos decía que allí se realizó el inicio de toda su pasión, que iba a tener que soportar toda esa copa que él iba a empezar a beber, porque dice que primeramente lo llevaron ante el anciano sumo sacerdote Anás. Este ansiaba encontrarse con Jesús cara a cara para interrogarlo, y desafortunadamente no se trató solo de interrogarlo, sino que allí el Señor tuvo que sufrir los insultos y las bofetadas que por primera vez se le aplicaban como parte de todo este proceso injusto. Era una noche, digamos, hacia la medianoche, y cuando termina esta parte que le correspondió a Anás, más tarde entonces es sometido a una nueva sesión de juicio, ya no ante Anás, sino ante Caifás, el sumo sacerdote oficial que en ese momento tenía la máxima autoridad en el pueblo judío. Y por supuesto, todo lo que intentaron hacer estos sumos sacerdotes y todas las autoridades que tenían a su cargo la realización de todo este proceso, ahora encontramos que no fue suficiente ni en la primera sesión con Anás, ni siquiera la segunda con Caifás, sino que viene hacia el amanecer del día, hacia eso de las 6 de la mañana, porque parece que ellos le dedicaron toda la noche de manera que pudieran terminar con ese juicio al Señor. Y en ese caso vamos a ver, a recordar un poco lo que ya habíamos visto en la primera pregunta de la lección número 12, basada en San Juan 18, 19 al 21, que dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. El sumo sacerdote Anás, ¿no es cierto? Pero luego que le corresponde a Caifás, él tiene por supuesto muchas cosas más que preguntarle. Pero ahora entonces viene lo que se llama aquí el segundo juicio, o la segunda sesión. Leemos Mateo 26, 57 y 50
al 59, que dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, como decíamos, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, porque buscaban cómo hacer para ponerse en todos de acuerdo y lograr un juicio que terminara con la condena a muerte para el Señor. Una vez terminado esto, leemos que esa mañana lo tienen ahora que remitir a las autoridades civiles. Y es por eso que entonces podemos entrar ahora sí a la lección para el sábado 15. Bien, entonces en la tercera lección hablaba que venía la mañana, ¿cierto? Que ellos esperaban únicamente la ratificación de la condena y entonces le entregasen en sus manos. Ante esa situación empieza ahora, diríamos, de una corte a otra el Señor Jesús. Lo llevan ante la máxima autoridad religiosa que lo ratificaría esa condena, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo? ¿En qué momento lo llevan ante Pilatos? Lo llevan precisamente esa mañana, porque el texto nos ¿Qué hora dice que sería? muy de mañana, alrededor de las 6 de la mañana, decíamos ya. Incluso habíamos visto en aquella lección número 14 que primero la cita de Mateo 27:1 dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y el comienzo de la nota dice: tan pronto como fue de día, el Sanedrín se volvió a reunir. Es decir, les faltaba esa tercera sesión. Y como fruto de ese último proceso, dice la última parte de la nota: así, por la tercera condena de las autoridades judías, Jesús había de morir. Eso era lo que les faltaba, condenarlo, definitivamente darlo por culpable, pero el proceso no se quedaba ahí, porque si no hubiera sido que estaban bajo el dominio romano, pues ellos hubieran terminado mínimo lapidándolo, pero no lo podían hacer. Es interesante eso, que sería para, esto viene en las próximas lecciones, que sería, ¿por qué no lo lapidaron y lo mataron, ¿no? En la cruz? Sí. Pero bien, aquí en Juan 18:28 hace una aclaración, y es de que ellos llegan al pretorio, no entran en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ellos sabían que estaba cerca la Pascua, ellos iban a participar de ello. Y ahora, pero desafortunadamente había algo en su ceguera, no veían que el odio homicida había contaminado su corazón. No veían que Cristo era el verdadero Cordero Pascual y que por haberle rechazado, para ellos la gran fiesta había perdido su significado. Ellos supuestamente creían santificarse al participar de las fiestas, pero qué triste, sus corazones estaban llenos de odio homicida, y eso sí no los contaminaba, ¿no? Claro. Y entonces continúan precisamente esas acusaciones, y ahora vemos cuando lo llevan ante Pilatos con tanta acusación, qué impresión le causa a Pilatos el ver al manso Jesús. Bueno, pero antes que eso, a mí me gustaría resaltar el hecho de que Jesús no fue enviado a este gobernador para que concluyera el juicio allá en sus manos. No lo mandaron custodiado por 2 o 3 solamente, sino que allí llegaron a la puerta del pretorio nada menos que los sacerdotes, los ancianos, los escribas
Y todo el concilio lo llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Así que Pilato estaba ahora bajo la responsabilidad de saber qué hacía ante esa situación. Sí, pero en el tribunal también Jesús estaba como un preso, atado. En él estaban todos, los soldados inclusive estaban allí, ¿sí? Afuera, cerca de la entrada, porque ya vimos que ellos no quisieron entrar. Sí. Y a Pilato le tocó salir a hablar con ellos. Y precisamente ahí es cuando vemos que él, al verlos, ¿qué dice? O sea, ¿qué impresión y qué pregunta hace? Es sorprendente. Pilato estaba como gobernador acostumbrado a recibir ante su presencia a gente criminal, gente que se le podía ver en su rostro, es decir, la primera impresión que podía tener era qué clase de culpable o qué clase de criminal era ese. Pero la diferencia de este preso era que no se veía en él esos rasgos que se veían en los rostros de los criminales, porque Jesús siempre mostró, siempre exteriorizó su inocencia. Y él vio entonces a un hombre de porte sereno y digno, cuyo semblante no llevaba los estigmas de un criminal, sino la firma del cielo. Cuán sublime era la presencia del Señor. Pero mira que aquí vemos como un hombre, un romano, ve algo en Jesús diferente y los mismos directores o dirigentes judíos no lo perciben. En su ceguera ellos estaban completamente parcializados y lo único que querían era que ratificaran la condena. Porque aquí la apariencia de Jesús hizo una impresión favorable en Pilato. Su naturaleza mejor fue despertada. O sea, el Espíritu Santo estaba orando en él. Había oído hablar de Jesús, de sus obras. Y mira quién le había hablado de él. ¿Quién era? Nada menos que... Nada menos que su esposa. Porque su esposa parece ser que ella estaba siendo impresionada de una manera especial por el Espíritu del Señor. A ella no le parecía que Jesús debería recibir esa clase de condena, porque lo que ella había escuchado, lo que ella sabía era que era un personaje que era, digamos, alguien que solamente se había dedicado a hacer una obra benéfica por los pobres, por los enfermos. Y además de eso, ella más tarde, después de esto, ella recibió todavía más manifestaciones del cielo acerca de quién era Jesús. Bien, aquí la misma nota lo aclara, ¿no? Algo, ella le había contado algo de los prodigios realizados por el profeta Galileo, que sanaba enfermos y resucitaba a los muertos. Y aquí hay algo que Pilato se había levantado incómodo, porque lo habían hecho levantar para este juicio. Y le dice, ¿quién es este hombre y por qué lo habéis traído? ¿Qué acusación presentáis contra él? Y los judíos quedaron muy desconcertados sabiendo que no podían comprobar sus acusaciones contra Cristo. No deseaban un examen público, respondiendo simplemente que era un impostor llamado Jesús de Nazaret. Y aquí, cuando les dice qué acusación traes a este hombre, ahora los judíos, ¿cuál fue la respuesta de los judíos y qué querían decir con esta respuesta? Bueno, ellos parece que venían en cierto modo como muy seguros de que el gobernador no les iba a negar este favor que le venían a pedir. ¿Pero por qué? Porque estaban tan seguros. Estaban seguros, primero porque el personaje ya había sido juzgado por ellos y ya había sido sentenciado, y esperaban que el gobernador aceptara que ese dictamen, que esa sentencia ya no tenía vuelta atrás, diríamos así. Apelan a él
porque era una obligación hacerlo, porque ellos no lo podían ejecutar. Entonces se lo llevan para que él ratifique y les acepte que lo que habían hecho estaba bien hecho y bastaba. Esperaban que él se congraciara con ellos, como en otras oportunidades lo habían conseguido, que él fácilmente había entregado. En su debilidad el hombre entregaba la firma rapidito cuando le presentaban casos, incluso que con personas también inocentes. Pero en este caso el gobernador no estaba tan convencido, ¿no es cierto? Sí, pero aquí me llama la atención es que ellos, la respuesta que dan es muy osada. Es como algo quien dice, nosotros tenemos mucha autoridad. Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Y la nota lo aclara muy claro. Dice, cuando los miembros del Sanedrín, los primeros hombres de la nación, eso le estaban diciendo a él, sí. Cuando nosotros, los miembros del Sanedrín, los primeros hombres de la nación, traen un hombre que considera digno de muerte, es necesario, como quien le dice, que tú pidas una acusación contra él. Ellos eran la máxima autoridad, ellos estaban muy autosuficientes, muy orgullosos, y según eso, él no debiera preguntar, ¿no? Esperaban hacer sentir a Pilato su importancia y así introducirle a acceder a su petición sin muchos preliminares. ¿Por qué? Porque ellos deseaban ansiosamente que su sentencia fuese ratificada, porque sabían que el pueblo que había presenciado las obras admirables de Cristo podían contar una historia muy diferente de las que ellos habrían fraguado y repetían ahora, ¿no? Entonces, aquí vemos que habían dos partes. Una, muy suficientes, y otras conocían a Pilato. Sabían que lo podían manipular. Habían manipulado a Judas. Ahora conocían la debilidad del carácter de Pilato. Qué tremendo, ¿no? Eran gente muy astuta y ellos sabían cómo actuar. No sé, los sacerdotes esperaban entonces ahora que el gobernador colocara la sentencia de muerte, ¿cierto? El sello de aprobación. Parece que ellos están acostumbrados a eso, ¿no? Porque ahí no dice la nota, a llevar gente inocente o gente que no era inocente, y como ellos lo decían, tenían que obedecer. Porque en su estima, la vida de un preso era de poco valor. Y le era indiferente que fuese inocente o culpable. Los sacerdotes esperaban que Pilato impusiera ahora la pena de muerte a Jesús sin darle audiencia, sin concederle oportunidad como para que alguien dijera algo en su favor, ¿no? Es tremendo ver eso, pero ahora nos damos cuenta, ¿queda Pilato satisfecho con esa respuesta que le dan los sacerdotes a él? No, por supuesto. Este hombre, como dice por acá la nota, Pilato no era un juez justo ni concienzudo, pero aunque débil en fuerza moral, se negó a conceder lo pedido. No quiso condenar a Jesús hasta que se hubiese sostenido una acusación contra él. Interesante. Pero resulta que la nota me va a permitir, yo voy a entrar en algunos detalles. Y es que aquí, con base en el texto bíblico, se dice que Pilato simplemente les dijo, bueno, tomadle vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pero antes de que tú digas con su historia, me llama algo la atención. La respuesta, tomadle vosotros y juzgadle, él les respondió, como dijéramos, con la misma moneda. Sí. O sea, dijo, bueno, ustedes dicen que si nosotros somos la máxima autoridad, entonces tómenlo ustedes y juzganlo según vuestra ley. Si ustedes dicen que si no hubiera sido malhechor, hubiera necesitado traerlo, pues nosotros ya lo juzgamos. Entonces dice, bueno, entonces tómenlo vosotros y juzgadle. Él también era astuto y era muy inteligente. Sí, se nota. Se nota. Bueno, lo cierto es que digamos, querían lavarse las manos en cierto modo ellos también, diciendo que ellos eran respetuosos de la ley civil
y que por lo tanto le traían a este preso, a este ser condenado por ellos, porque ellos no se consideraban autorizados, sabían muy bien, eran conscientes de que no estaban autorizados para tanto así como ejecutar a un condenado, porque la ley romana les admitía todavía que detuvieran, que juzgaran y que dictaran una sentencia que ellos consideraban conforme a sus leyes. Por supuesto el Pentateuco, la Torá, ellos tenían suficiente información, suficiente base bíblica para proceder con un caso así. Pero había alguien que los frenaba para que llevaran a cabo la ejecución. Por eso se lo llevan a Pilato, para que Pilato, a nombre del imperio, decida lo último, es decir, le ponga el sello de aprobación de que esa condena se debía llevar a cabo. Y entonces ellos dicen: nosotros no estamos autorizados para quitarle la vida a nadie. Qué tan respetuosos parecían de la ley, ¿no es cierto? Entonces, ahí había como una confusión ahora, porque Pilato quería hacerles, a presionarlos de esta manera, a que demuestren por qué condenaron a este hombre. Porque no lo veía. Porque él no lo veía, él no veía ni en el rostro, ni en las pruebas que presentaban, nada. No había nada que él viera como que ameritaba aceptarles esa petición. Y por eso aquí dice: si vuestro juicio es suficiente, dijo, ¿para qué traerme al preso? ¿Para qué? Tomadlo vosotros y juzgarlo según vuestra ley. Así, apremiados los sacerdotes, dijeron que ya le habían sentenciado, pero debían tener la aprobación de Pilato para hacer válida su condena. Pero es interesante. A ver, continúa. Sí. Pero entonces ahora dice: ¿cuál es su sentencia?, preguntó Pilato. La muerte, como la muerte, qué terrible. Ahora aquí: pero no nos es lícito darla a nadie. Entonces pidieron a Pilato que aceptaran su palabra en cuanto a la culpabilidad de Cristo e hiciese cumplir su sentencia. Ellos estaban dispuestos a asumir la responsabilidad del resultado. Según el historiador Flavio Josefo, se dice que en sus referencias a ese caso, dice que los judíos se mostraban en ese momento muy respetuosos de la ley romana, o aparentemente al menos, pero que no siempre ellos fueron tan respetuosos de las leyes romanas, porque por ejemplo en estos casos, como en lo que sucedió con Esteban, el Hijo de Dios tan fiel y el apóstol tan amado por el Señor, a él no lo sometieron a esta clase de juicio, seguramente pensando: si lo presentamos, seguramente va a pasar lo mismo. Entonces agarrémoslo a piedra aquí mismo. Y por eso a él lo lapidaron, porque la lapidación era la sentencia de la Torá. Y más tarde también sucedió con Jacobo, porque Jacobo también fue muerto por parte de los judíos, aunque lo hizo Herodes con su propia espada, pero Herodes pertenecía a la raza judía. Y no sometieron a estos dos hijos de Dios a esa clase de proceso, porque tal vez no confiaban tanto en el beneplácito de los romanos, de las autoridades romanas. Y como vemos, estaban sometidos a los romanos y tenían que seguir, era la orden de ellos, y ellos eran muy orgullosos de eso, ¿no? Bien, continuando adelante, vamos a ver cuando los judíos se vieron como acorralados, podríamos decir, y vieron que no podían llevar esa sentencia de muerte sin un acto judicial. Entonces ahora, ¿qué fue lo que empezaron a hacer? Según la quinta pregunta, porque es muy interesante cómo Lucas 23:2 comienza, ¿no? Sí. Puedes leerlo tú misma. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Interesante, ¿no? Entonces ahora, qué mentira tan grande, ¿no? Porque ¿a qué se estaban refiriendo esto? Esta acusación. Pues aquí hay cosas muy interesantes, es verdad. Aquí dice
a este hemos hallado que pervierte la nación y que vera dar tributo a César. Bueno, y que es llamado o que se hace llamar el Cristo. Eran 3 acusaciones muy serias, porque aquel era un momento de mucha sensibilidad de parte del Imperio Romano, porque con frecuencia sucedía que se levantaban rebeliones que el imperio tenía que aplastar. Y por eso, precisamente por eso era que el procurador romano tenía que estar allí en las fechas de las grandes fiestas judías, porque los judíos habían hecho varios intentos de levantamiento contra la autoridad imperial. Y tanto es así que terminaron mal en el año 70 precisamente por eso. Porque el imperio descubrió que ellos eran muy amigos de esas sediciones, así como la de Masada, por ejemplo. Pero bueno, no yéndonos tan adelante, este asunto, repito, estas 3 acusaciones ya no eran de carácter religioso, ya no eran causas religiosas, porque aquí era un asunto más de carácter político que religioso. Esta acusación. Como por ejemplo, el que no diera tributo al César. Pero a propósito, permítanme un poquito leer cuál había sido 3 días antes la respuesta de Jesús, a ver si era verdad que él estaba enseñando eso. En San Mateo 22 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, ojo, en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: de cierto. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inspiración? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Okay. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. O sea que no había dicho 3 días antes había dado esa respuesta. Y ahora la están tergiversaron ellos dicen, eso. Prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es Cristo, es el Cristo, un rey. Y ya vemos, entonces era una de las acusaciones. ¿Cuál era la otra? La otra era que pervertía la nación. ¿Sería verdad eso? Por supuesto que no. Porque el Señor Jesús siempre, ante la primera pregunta que le fue hecha por Anás, fue: bueno, ¿cuál es, dónde son? Dime algo respecto a tus discípulos y cuál es la doctrina que tú andas predicando. Y él ahí respondió: bueno, yo no tengo nada secreto, yo no estoy enseñándoles una cosa en privado y otra en público. Siempre les he predicado en el templo, en la sinagoga y en todo lado en público. Siempre he presentado las cosas claramente y no hay ninguna cosa oculta como para que se me diga que yo estoy levantando al pueblo. Bien, y la ahora que era el rey, por supuesto, la mayor sensibilidad quizás también, o dentro del mayor peligro que consideraba el imperio, era que alguien se proclamara o se autoproclamara rey de los judíos, cuando ellos tenían a Herodes como rey autorizado, ¿no? Pero viste tú que falsearon la profecía cuando hizo la destrucción del templo, y ahora también cuando él dijo que se había hecho llamar hijo de Dios, no una blasfemia. Pero entonces vemos que todas estas acusaciones, está bien, ellos estaban, mejor dicho, no sabían de dónde agarrarse para que Jesús fuera condenado, ¿cierto? Pero a mí me llama mucho la atención, y yendo más adelante,
¿O hay algo más que tienes ahí en la quinta? Porque ahí vemos que Podemos Pilato, tomar la sexta ahí. hay algo que me llama a mí mucho la atención, porque dice Pilato discernió el propósito de ellos, se dio cuenta cuál era Él descubrió. Él descubrió que había un complot, y entonces ahora no le sigue preguntando a ellos más. La prueba es que ahora hacia dónde se va, se dirige al acusado, ¿cierto? Y directamente le pregunta a Jesús algo. ¿Y qué es lo que le pregunta? Ok, él regresa de hablar con los judíos, regresa hacia el pretorio, a donde estaba Jesús, y le hace esta interesante pregunta: ¿eres tú rey de los judíos? Como quien dice, ¿es verdad eso? Lo que se oye decir, que te acusan pues de que tú has dicho que eres rey de los judíos. Y el Señor Jesús no le dijo que no. Tampoco le dijo que sí de manera directa. Simplemente lo hizo que él mismo se contestara. Tú lo dices, que yo soy rey. En otra cita leemos que la respuesta es más completa. Él dice, tú lo dices, que yo soy rey, y yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. O sea que él no negó en ese momento el hecho de que él fuese el rey. Solamente que él dijo, eso sí, debo aclarar, mi reino no es de este mundo. Yo no se para preocupen, esto ¿no? he venido también. Para esto he venido al mundo, sí. Bien, entonces Pilato discierne el propósito de los judíos. No creía que el preso hubiese maquinado contra el gobierno. Su apariencia mansa y humilde no concordaba en manera alguna con la acusación. Pilato estaba convencido de que un tenebroso complot había sido tramado para destruir a un hombre inocente que estorbaba a los dignatarios judíos, y volviéndose a Jesús preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? El Salvador contestó, tú lo dices. Y mientras hablaba, su semblante se iluminó como si un rayo del sol resplandeciese sobre él. En esta nota vemos cómo un hombre que no era judío reconoce en Jesús a un ser inocente, a un ser inmaculado, ¿sí? Ve la inocencia, ve todo lo que el Señor Jesús era, mientras que los dirigentes de una nación judía, conocedores religiosos, estaban tan cegados que lo único que querían era matarle, y sin embargo se creían santos, ¿sí? Qué diferencia, ¿no?, entre el proceder de los máximos jerarcas del pueblo de Dios, el pueblo judío, porque eran ellos, era el mismo pueblo de Dios que estaba entregando a su maestro, o mejor, entregando a su Mesías, simplemente porque les dio por no aceptarlo como ellos lo esperaban. Pero Pilato, un hombre pagano, un hombre que no tenía la luz que ellos tenían, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que él estuviese dándoles una lección de justicia? Y hasta ese momento Pilato se estaba portando bien. Más adelante podemos ver que no, pero sí, hasta este momento, él estaba pidiendo todos los requisitos necesarios para poder sentenciar a una persona, ¿no? Entonces, eso es una lección para nosotros. Pero en la séptima pregunta, ahora viene la actitud que el Señor toma de mansedumbre ante tanta acusación, y vemos qué actitud entonces fue la que tomó ante todas estas objeciones y acusaciones, y basado en qué profecía, porque eso es interesante, esto ya años anteriores había sido profetizado, cómo sería la actitud del Señor Jesús, ¿no? Bueno, en esta pregunta se destaca el hecho de que Pilato dice, otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba, se asombraba, porque lo normal entre los seres humanos es que cuando uno oye una acusación,
que sobre todo cuando es injusta, uno tiende a reaccionar de una forma a veces, digamos, violenta muchas veces, ¿no? Porque uno quiere defenderse, porque uno quiere defenderse. Y a veces se eleva la voz y bueno, reacciona mal. Pero vieron también aquí al Señor Jesús, que con un silencio respondía a eso. Ese silencio, como dice acá, era un silencio elocuente, porque estaba además profetizado en el libro de Isaías, 53:7, que no abrió su boca ante cosas así, que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esa es una de las lecciones más maravillosas que a nosotros nos cuesta todavía, ¿no es cierto? Nos cuesta, pero es necesario que recibamos esta lección, porque yo creo que si nos detenemos aquí, porque hasta aquí nos llega la lección para esta fecha, lo interesante aquí es que Jesús nos está dando ejemplo desde el principio hasta el final. Desde el pesebre hasta este momento no vemos más que ejemplo en Él como el modelo que Él quería mostrar ante la raza humana, que consideraba que no era posible la observancia del carácter o la emulación del carácter del Señor. Cuando con un contraste muy marcado hay en esta situación. Cuando Pilato le pregunta y ve la situación en que están, dice que ellos empezaron con ruidosos clamores, los sacerdotes, escribas y gobernantes exigieron que fuese sentenciado a muerte. Eran clamores, dice, y a estos clamores se unió la muchedumbre y el ruido era ensordecedor. Era algo que nada podía. Sin embargo, el Señor Jesús estaba tranquilo. Y Pilato se confundió. Pilato estaba confuso viendo que Jesús no contestaba a sus acusadores. Entonces dijo, ¿pero no respondes algo? Mira que cuántas cosas te acusan. De pie detrás de Pilato, a la vista de todos los que estaban ante el tribunal, Cristo oyó los insultos, pero no contestó una palabra a todas las falsas acusaciones presentadas contra él. Todo su porte daba evidencia de una inocencia consciente. Permanecía inconmovible ante la furia de las olas que venían a golpearle. Es que eso yo creo que era como cuando hay una manifestación. Me estaba acordando en una manifestación, empiezan a echar piedra y todo, que la gente se desborda, claro, posesionada, se olvida y se dejan llevar por la ira y no miden las consecuencias. Así sería este momento con el Señor Jesús. Y sin embargo, dice, era como si una enorme mareada de ira, elevándose siempre más alto, se volcase como las olas del bullicioso océano en derredor suyo, pero sin tocarle. ¡Qué maravilla! Mi paso dejo, mi paso doy. No como en el mundo la da, yo la doy. A pesar de que estaba lleno de una tormenta tan terrible alrededor, completamente demoníaco, él guardaba silencio, pero un silencio que era elocuencia. Era como una luz que resplandecía de su interior. Y eso era lo que maravillaba al gobernador porque su sorpresa era eso, no respondes a nada de esto, todos estos insultos que te están lanzando, no dices nada respecto a eso. ¿Por qué no reaccionas? Algo así, ¿no? ¿A qué reflexión nos puede llevar entonces esto? Mira, en la introducción nos habla de algo que Jesús hizo, y es que a pesar de que fue acusado injustamente, no abrió su boca. Y nuevamente es como una elipse, nos cierra nuevamente la lección y nos lleva a que Jesús, como un manso cordero, no abrió su boca. Pero aquí vemos que, ¿cómo podemos nosotros explicar el hecho que estos líderes judíos pudieran acusar al Señor Jesús, llevarlo a la condena, y Pilato no? Porque estos hombres estaban enceguecidos. Porque Pilato, estaban poseídos del demonio. Satanás ya los había tomado. Sí, porque Pilato estaba muy bien educado por
la legislación romana. Ustedes saben que hasta incluso en nuestros mismos días, es decir, en la actualidad, en las universidades donde se estudia derecho, una de las materias es el derecho romano. Tienen que estudiar los universitarios que se dedican a estudiar derecho, tienen que ver primero que todo el derecho romano. No es el derecho norteamericano, no es el colombiano, es derecho romano, porque los romanos se destacaron en la complejidad, digamos, de la justicia, cómo debía administrarse de manera imparcial, de manera correcta, y por eso él estaba actuando o procuraba actuar de la manera más ajustada a la ley romana, pero veía que los judíos, los mismos líderes, no estaban actuando de acuerdo a la legislación que ellos tenían, tanto en la Torá como en los libros de los profetas inclusive. Así que era extraño para Pilato eso. No, inexplicable que Pilato, un gentil, hubiera discernido el carácter de Jesús y ellos no, como líderes espirituales. Pero al llegar a la conclusión de la lección, lo que nos dice en el estudio adicional, en el segundo párrafo, hay algo importante: dice: ha surgido gente sin dominio propio, no han puesto freno a su genio ni a su lengua, y algunos de los tales pretenden ser seguidores de Cristo, pero no lo son. Jesús no les dio tal ejemplo. No están sanos momentáneamente, Satanás los domina en forma plena. Cada una de estas manifestaciones de ira debilita el sistema nervioso y las facultades morales y hace más difícil el dominio de la pasión frente a otra provocación. Entonces, esto nos muestra que la ira es muy peligrosa, ¿sí? Y la ira afecta el sistema nervioso. Y también Satanás, por medio de nuestros sentimientos, nos lleva a que nosotros actuemos de una forma negativa. Pero ese no fue el ejemplo de Jesús. Y nosotros a veces podemos actuar de esa forma, diciendo que somos hijos de Dios, pero nos dejamos llevar en algunos momentos por la ira, por sentimientos negativos, y decimos que somos hijos de Dios. Pero esta nota es dura. Dice: no lo son. Jesús no les dio tal ejemplo. Ahora, para esta gente hay un remedio. Esa es la ventaja, hay una esperanza, ¿no? Un dominio propio positivo en todas circunstancias. El esfuerzo tendiente a colocarse en lugares favorables, donde la voluntad propia no sea molestada, puede tener éxito por un tiempo, pero Satanás sabe dónde encontrar a esas pobres almas y las atacará en sus puntos débiles una y otra vez. A veces uno piensa que hay un problema y huyendo es la solución. Yo me voy y me coloco en un lugar donde no tenga problemas, y pues si no tengo a nadie con lado, nadie pelea conmigo. Pero dice que esa no es la solución, porque Satanás sabe dónde encontrarlas y vuelve, cuál es su punto débil, y vuelve y lo ataca. Se sentirán continuamente perturbadas mientras sigan pensando en sí mismos, solo buscando esconderse para huir del problema. Llevan la carga más pesada que puede llevar un mortal, a saber, el yo no santificado ni subyugado. Aquí está la clave. ¿Qué es lo que nos hace actuar así? Nuestro yo. Así es, y veamos que en lecciones pasadas se nos mostró el proceder de Judas y también el proceder de Juan y el proceder de Pedro. O sea, se nos mostró a tres personajes, cada uno con su forma diferente de actuar. Pero se notó que Juan enfrentaba la situación, que no huía, que no quería mostrar otra cara, mientras que Pedro sí la mostró. ¿Y qué diferencia entonces con ellos con lo que le tocó al Señor Jesús? Él no rehuía nada de eso. No, pero aquí entonces, quedando como la conclusión de la lección y esa práctica para nosotros es: pero hay esperanza para todos los que no somos impacientes. Debemos de poner nuestra vida y todos nuestros conflictos y dificultades en relación con Cristo. Y el yo no pretenderá más tener la supremacía. Busquemos a Jesús. Oremos para que Jesús nos tome y subyugue ese yo
porque es el que nos hace quedar mal en todas partes. Así es. Únicamente dependiendo de Jesús podremos verdaderamente ser como nuestro dulce Jesús mansos y tener la paciencia que Él tuvo ante todas esas acusaciones falsas que tuvo. Que el Señor nos ayude en nuestro deseo. Amén. Amén. Oramos últimamente para que el Señor ayude. Padre misericordioso, gracias te damos, Señor, porque nos das oportunidad de penetrar en todo este tema relacionado con la experiencia que vivió tu Hijo como hombre en este mundo. Cómo sufrió injustamente el trato y el maltrato de la raza humana a quien venía a salvar. Señor, ayúdanos a nosotros para aprender de Él. Y no solamente que aprendamos esta lección como una historia sagrada, sino que esa historia nos impresione y nos estimule también a buscar la dependencia de ti por encima de todo, y que en situaciones difíciles, bien sea por causa de la verdad, por causa de tu nombre, o incluso por culpa nuestra, Señor, sepamos mantener un espíritu tranquilo, un espíritu manso, y que podamos realmente imitar esta conducta de nuestro Señor frente a todos sus acusadores. Amén. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos y haz que esta lección deje esas huellas en nosotros mediante la impronta de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Muchas gracias.